Venía aquí porque me gustaba estar solo y me gustaba cantar a gritos. Entonces yo me echaba una ojeada para aquí, para todos los lados, ¿sabes? No hay nadie, entonces a pegar voces. Pues de niño, pues era un chico normal. Lo que pasa que con sus ideas no me imaginaba que le iba a suceder esto. Y yo le decía a mi marido que nos lo van a empapelar. De andar por aquí haciendo el ganso, pues luego hemos tocado en los sitios que hemos tocado y todas esas movidas, porque éramos más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado, seguro. Mira, ¿hay algún congreso de algún partido? Fernando eligió la batería, Evaristo tenía muy claro que era cantante, el otro la guitarra y yo pues el bajo. Entonces me enteré que tenía 4 cuerdas, no sabía ni que existía un bajo. De hecho no he aprendido más para seguir con el concepto. Sueño que algún día podré estar en alguna parte solo con mis colegas y mi familia, sin despreciar a nadie, simplemente poder estar tranquilo, quieto y mirando, observando las cosas y viendo qué ocurre. Ya le pegaré yo un repaso a la película antes de que salga. Le voy a meter más cortes que Franco.